miércoles a las 11 de la mañana se va a dar una sesión especial en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Y lo que busca la oposición es rechazar el veto del presidente Javier Milei a la reforma previsional. Precisamente esta sesión es impulsada, este pedido de sesión especial es impulsada por el diputado radical Fernando Carabajal, que es diputado por la provincia de Formosa. Con él estamos en comunicación en este momento. Diputado, un gusto saludarlo. César y Raquel de Canal 4 Posadas, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto para mí. Bueno, ¿cuántas expectativas, ¿no?, con respecto a esta sesión especial mañana a las 11? Y de alguna manera uno va conociendo con el correr de las horas la posición que tienen hoy algunos diputados que en su principio votaron a favor de esta reforma previsional. Sí, este es un proyecto que fue impulsado por la bancada de la Unión Cívica Radical, fue parte de un acuerdo político en el bloque de impulsar la necesaria aprobación de una ley de actualización de los saberes previsionales conforme lo establece el artículo 14 vía de la Constitución y también el presupuesto universitario. Dos normas en las que logramos avanzar y generamos los consensos con otros bloques, pero en ambos casos han sido iniciativas del radicalismo. Frente al veto presidencial, que no sumó ningún argumento diferente a lo que ya dijeron sus diputados en el marco de la discusión parlamentaria, surge la obvia respuesta de parte de la Cámara, que es la necesidad de insistir con este texto de la ley, que hay que decir es una norma extremadamente prudente, razonable. Nosotros no estamos pretendiendo aumentarle los saberes previsionales. Nos gustaría, pero sabemos de las dificultades que existen. Lo único que estamos planteando es que no pierdan frente a la inflación, que se recomponga el 8% de lo que perdieron en enero y que le demos certeza acá en adelante de que el haber previsional por lo menos va a seguir el ritmo de la inflación. Esto es una posición muy razonable, tiene financiamiento porque la propia inflación lo que hace es generar un aumento nominal en la recaudación, por lo cual tiene financiamiento, tiene cobertura, y lo único que hace es asegurar a este sector vulnerable el mantener el haber en una situación de extrema crisis. Por esto es que el veto no tiene ningún fundamento técnico desde el punto de vista económico, esto lo han reconocido organismos técnicos independientes del gobierno, y el único camino político es la insistencia con el texto de la ley para rechazar el veto presidencial. No deja de ser cierto lo que vos señalabas en la introducción. Hay por lo menos un diputado radical que ya salió a anunciar de que él va a avalar el veto del presidente. Esto creemos que tiene que ver pura y exclusivamente con un reposicionamiento político de algunos que parecen sentirse más oficialistas o más cercanos al oficialismo, y que no tiene nada que ver con la posición que el radicalismo viene sosteniendo en este y en otros temas. También esa reforma habla de las cajas previsionales de las provincias, estamos hablando aparentemente de 13 cajas, ¿sí? Sí, esto es un artículo complementario porque los jubilados, sabemos que hay jubilados de la Nación, pero también hay jubilados de las cajas provinciales. Y acá hay deudas que la Nación tiene con las cajas provinciales que el gobierno nacional viene bicicleteando hace mucho tiempo, por lo cual también nos preocupan los jubilados del interior. Yo escuchaba ayer a una diputada de la provincia de Buenos Aires decir, no, esto no tiene nada que ver con la ley previsional. ¿Cómo no va a tener que ver? Claro, no tiene que ver con la situación del AMBA, pero sí tiene que ver con las realidades de las provincias que no han transferido sus cajas previsionales en el marco de la ley, por supuesto, y que la Nación tiene deuda y que, por supuesto, tiene la obligación de cancelarlas porque es dinero que corresponde a las provincias. Así que nosotros no vemos ninguna razón que justifique desde el punto de vista del equilibrio fiscal este veto, y creemos que es más una decisión de carácter político caprichoso del gobierno que quiere simular una pelea con el Congreso, pero que las víctimas de esa pelea injustificada e innecesaria son los jubilados. Diputado, buen día. César Pesini le saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, César? Un gusto. Bien. ¿Cuál es el trámite legislativo que se va a tener en cuenta o que tiene que suceder mañana en diputados para que el veto sea rechazado? ¿Cuántos votos se necesitan?
Lo que se necesita es la insistencia de la ley, no se vota el rechazo, sino en realidad se vota por la insistencia de la ley, para lo cual tenemos que alcanzar 2/3 de los miembros presentes. Es decir, que si hubiera el quórum, que son 129, 130, 140 diputados, serían los 2/3 de eso. Pero por supuesto que si hay más diputados, llegáramos a estar la totalidad o casi la totalidad, la cantidad de diputados va aumentando. Por eso es que es difícil hablar de un número concreto y hablamos de porcentaje. Son 2/3 para la insistencia de los miembros presentes que han dado el quórum. Y se trata... Así que esto es lo que torna imprevisible, porque si bien hablamos de estas diferencias que existen en el radicalismo, hay que decir que en Unión por la Patria también existen diferencias. Los diputados que responden a los gobernadores de Tucumán, de Catamarca, que también andan conversando con el gobierno, no sabemos qué van a hacer. Están los salteños, hay algunos partidos provinciales, como es el caso de Misiones, que no está muy claro cuál va a ser el comportamiento que van a tener y cuáles son las presiones que hay por parte del gobierno o las negociaciones. Claro, y más teniendo en cuenta que en el caso de Misiones, nosotros le venimos reclamando a Nación hace bastante tiempo el tema de las cajas previsionales. Así que sería muy interesante ver cómo van a jugar, cómo van a votar los diputados que representan a la provincia de Misiones, y también los radicales como Martín Erjol, por ejemplo. Así es, así es. Bueno, Martín en su momento acompañó esto, así que supongo que va a tener que mantener coherencia con esto. Y si no, van a tener que ir y explicarle a los misioneros y a los jubilados por qué votaron en contra de esto, que, reitero, es muy razonable. Nosotros no estamos planteando una política alocada de duplicar las jubilaciones o algo que es impagable. Es solamente que la mayor recaudación que produce nominalmente la inflación vaya hacia los haberes previsionales y que los jubilados estén igual que estaban el día que asumió el presidente Milei. Nos va a quedar para el futuro recomponer los haberes sin ninguna duda, porque durante el gobierno de Alberto Fernández y antes hubo caída del salario previsional, por lo cual esto es una asignatura pendiente. Pero por lo menos que dejen de perder plata frente a la inflación. Por lo cual este objetivo es tan modesto que resulta inexplicable que haya diputados o que el propio gobierno no esté dispuesto a acompañar o a sostener esto, que reitero, es de pura razonabilidad, sentido común, pero también de solidaridad y empatía con los que menos tienen. Diputado, ¿y su percepción con respecto a la votación cuál es? Y el otro tema que le quiero preguntar es lo siguiente. Está previsto para mañana que distintas organizaciones de la sociedad argentina marchen al Congreso. ¿Qué puede llegar a pasar allí? Bueno, yo lo que espero en esto, y hago una convocatoria, es que no haya sobreactuaciones de ninguno de los dos lados. Por supuesto que nos parece bien que los ciudadanos se movilicen y marchen al Congreso a hacer conocer su posición. Creo que hay que dejar afuera a los violentos de esto, que también es cierto que a veces van algunos sectores que son minúsculos, pero que van con pura y exclusivamente el objetivo de provocar. Y también hay que decirle al gobierno que no provoque con sobreactuación de presencia policial como está pasando últimamente, que hacen una virtual militarización del Congreso cuando realmente no hace falta y no es necesario. Y además que lo hagan con profesionalismo, porque en la última sesión había una manifestación que era pequeña, muy manejable, y sin embargo había una sobreactuación de la policía que llevó a que el presidente de un bloque opositor tuviera un altercado porque no le permitían ingresar al recinto. Hecho extremadamente grave que hemos denunciado en el propio recinto. Entonces, que no haya sobreactuación me parece perfecto, y el Estado tiene la obligación de asegurar también el derecho a la protesta, y la Plaza del Congreso está para eso, para que los ciudadanos vayan a protestar, por supuesto que en el marco del respeto y de la no violencia. Sí. ¿Qué está pasando en el radicalismo? Porque por ahí también trascendió en las últimas horas que hay un bloque de radicales que está siguiendo la iniciativa o que está siguiendo las órdenes de Valdés, por ejemplo, por un lado, Cornejo por el otro. Sí, no lo sé esto, hay muchas versiones. Yo creo que vamos a tener que esperar mañana cuál va a ser el desempeño de todos y cada uno de los diputados de todos los bloques,
Y sobre la base de eso va a haber que discutir el nuevo mapa político. Si esto realmente se concreta, sin duda va a tener impacto dentro del radicalismo, me parece, pero también dentro de las otras fuerzas políticas. Hay que entender que hay cosas que pueden negociarse en política, y yo creo en el acuerdo, creo en la discusión, creo en el debate, creo en buscar los puntos de consenso. Mirá, esta tarde, hoy a las 14:30, vamos a tener una sesión informativa de la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales, donde todos los bloques estamos avanzando para aprobar una ley de implementación del juicio por jurado, inclusive con el gobierno. Y lo estamos discutiendo bien, y ahí no hay ningún problema, y si logramos los consensos vamos a aprobar las leyes. Pero también hay que decir de que cuando no estamos de acuerdo en temas tan centrales como este, hay negociaciones que no son válidas. Yo no puedo, porque soy gobernador, ir a cambiar una obra de un puente por rifar el futuro de los jubilados. Eso no es una negociación política válida. Una negociación política válida es, bueno, juntarnos a conversar sobre qué puntos de consenso tenemos para aprobar una ley de juicio por jurado, pero no cambiar puente por jubilado. Bueno, esto no puede funcionar así en la política, nosotros no lo avalamos, y nosotros creemos que en este momento que hay que luchar por el equilibrio fiscal y que esto tiene costos, de nuestra parte creemos que hay que hacerlo siempre con mucha solidaridad y empatía con respecto a los que menos tienen. Bueno, eso es lo que hizo Nación, ¿no? Acorraló a los gobernadores a ese punto de tener que negociar puchito a puchito, obra a obra, con tal de votar algunas cuestiones. Sí, que hasta ahora tampoco consiguen mucho, ¿no? Porque la verdad es que la situación de las provincias, como sabemos, es extremadamente complicada, y en consecuencia esto también termina afectando a la población, porque esos ajustes que la Nación le hace a las provincias impacta sobre la caída de la actividad económica. Hay que decir esto también, ¿no? La situación económica del país es extremadamente grave porque estamos en un escenario de recesión y esto causa un empobrecimiento generalizado. La postura de Mauricio Macri, rosqueando en las últimas horas, ¿qué le parece? Y Macri es Macri, la verdad que a nosotros no nos sorprende desde que hizo el famoso pacto de Acasuso y rompió Juntos por el Cambio. La verdad es que ya nada puede sorprendernos. Evidentemente el PRO es un partido que está desesperado por pertenecer al oficialismo. El problema es que el oficialismo no lo quiere recibir como entidad política y negociar acuerdos, sino que pretende sumarlos de a uno, y hasta ahora lo está logrando. Por lo cual creo que el PRO como partido va a terminar subsumido, como de hecho ya está, en La Libertad Avanza. Por eso la necesidad de que creemos un nuevo espacio diferente que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, el cual no compartimos y vamos a seguir siendo críticos, pero está claro que tampoco compartimos este presente de Milei. Hace falta juntar fuerzas políticas que tengamos una mirada diferente. Lo último que le quiero preguntar, por lo menos de mi parte, su postura con respecto a esos legisladores que estuvieron visitando a los genocidas. Bueno, nosotros ya hemos tenido, yo tuve una intervención la semana pasada, creemos que hay que avanzar sin ninguna duda en aplicar algún tipo de llamado de atención, veremos cuál es la entidad, hay que analizar las responsabilidades individuales, porque está claro que hay diferentes acciones en esto, y por supuesto si hay otros temas para investigar tendrán que canalizarse a través de la justicia. También en esto debemos decir que hay mucha sobreactuación de los distintos actores políticos. Nosotros creemos que el hecho es extremadamente grave, no tenemos duda que dentro del gobierno hay sectores que no comparten la política de memoria, verdad y justicia, pero también somos conscientes de que esto no alcanza a todo el oficialismo, hay distintas versiones y hay que permanentemente estar cuidando la democracia y la política del nunca más, pero sin caer en sobreactuaciones. Así que se está avanzando en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos en el sentido de poder dar una respuesta a esto, darle el derecho de defensa. Le hemos corrido vista de las acusaciones que existen contra estos diputados, vamos a esperar que contesten y seguramente habrá una respuesta política más allá del repudio generalizado, que se haga cargo de las responsabilidades individuales que tuvo cada uno de estos diputados.
Diputado Carvajal, muchas gracias. Ha sido un gusto, gracias. Muy amable.